Outlast es basura. Sí, lo es. Que sea basura no significa que sea injugable. No significa que no pueda ser divertido, pero es basura. Es el equivalente a pasarte por el McDonald's y tomar esa cosa de plástico llamada hamburguesa. Basura significa que no es bueno, que no aporta nada y que es tremendamente superficial. Pero antes de nada, vamos a hablar de los orígenes del terror y de cómo ha degenerado en este juego al que muchos catalogan de influyente. Si queremos remontarnos a los principios del terror moderno, debemos de retroceder en el tiempo a los primeros años del siglo XX. En esta época, Howard Phillips Lovecraft cambió la concepción del miedo para siempre. Antes de Lovecraft, el miedo era mucho más fantástico. Eran los fantasmas los que asustaban a la gente, y por lo general no había un trato en la atmósfera que representaban las obras. Lovecraft, un antisocial, racista y ateo de Providence, fanático de la literatura fantástica y del terror, no podía permitirse hablar de fantasmas ni de hechos sobrenaturales porque en sí a él no le causaba una gran sensación de terror, sino que por el contrario inventó un género llamado horror cósmico. El horror cósmico es el vacío, un miedo del ser humano a descubrir que no es nada en el universo, sino una hormiga a la que cualquier ser superior puede destrozar, sin ningún tipo de compasión. Los personajes de Lovecraft son, por lo general, inteligentes, personajes a los que su curiosidad lleva a investigar situaciones que consecuentemente acabarán en el descubrimiento de un ser superior. Pero por ser superior no me refiero a un dios, me refiero a un ser que duerme, que está mucho antes de nosotros. Escribo esto bajo una fuerte tensión mental, ya que cuando llegue la noche habré dejado de existir. Sin dinero y agotada mi provisión de droga, que es lo único que me hace tolerable la vida, no puedo seguir soportando más esta tortura. El miedo de estos personajes es el miedo a saber que hay seres que están mucho antes que nosotros y que irremediablemente despertarán y acabarán con la especie humana. Con lo que a diferencia de muchos personajes de la literatura clásica de terror, los personajes de Lovecraft son seres superiores, alienígenas se podrían llamar, seres que fueron adorados como dioses. Lovecraft, a todo lo anterior dicho, le daba una atmósfera tan asfixiante que hacía que te imaginases paisajes pero muy diferentes a lo anteriormente descrito, una especie de mezcla entre el perfil de la Inglaterra victoriana con una oscuridad pegajosa, con un montón de adjetivos. Tanto es así que durante páginas se dedicaba a describir solo el escenario en el que se desarrollaba la acción. Tan buena era la forma de narrar de Lovecraft que durante años muchas personas creyeron que el Necronomicon, un libro ficticio, era real. Lovecraft ha influido enormemente en la literatura de terror de hoy día. De hecho, el señor King se ha declarado como seguidor incondicional de su obra. Visto esto, vamos a los videojuegos, y es que si hablamos de terror, el género predominante es el survival horror, un género que se basa en dos premisas. La primera es tener pocos recursos, la segunda estar en un ambiente opresivo. Outlast no tiene ninguna de las dos. No me malinterpretéis, Outlast comienza tremendamente bien. Bajamos del coche y nos dirigimos hacia un psiquiátrico con el objetivo de descubrir lo que ocurre y así poder ver engrandecida nuestra fama como periodista. El problema del juego es que, como lleva a cabo esto, es un juego que más que ser aburrido, que no lo es, no da miedo. Os lo digo en serio. La primera vez que jugué tenía el hype por las nubes, había escuchado opiniones de diversos youtubers aclamándolo y hablando de él como un juego que había cambiado el género del survival horror por siempre y que había influido decisivamente en Resident Evil 7. Me puse a jugarlo y la verdad, no tardé mucho en darme cuenta de que estaba ante algo que no tenía ningún sentido. De primeras nos cuentan la historia a través de diversos folios. Estos folios los iremos encontrando por allí, pero eso no hace que realmente me entere del papel del sacerdote. Y sí, al final se nos habla de todo, pero aún así dejando muchos cabos sueltos. Por otro lado, es un juego tremendamente predecible. Un juego de terror debe de experimentar como hace Resident Evil 7 a través de los vídeos.
Este juego es encontrar un monstruo, correr y volver a buscar otro. Pero es que aún así, el correr frente a este monstruo no da miedo ninguno. De hecho, pasado un tiempo, se puede hasta llegar a convertir en un meme. Este proceso de correr, esconderse y seguir se repite una y otra vez. Y otra cosa es que no entiendo los escenarios. Si antes, con el señor Lovecraft, hemos tratado la importancia de la atmósfera, a Outlast no le importa a este punto nada. De forma que los escenarios son repetitivos hasta el hartazgo, y siempre que te persigue un enemigo, pasa a ser la misma. Silent Hill muchos años antes combinaba las melodías relajantes, opresivas e incluso el trip hop, pero hablamos de una obra maestra, y Outlast, por el contrario, no lo es. El único escenario que realmente me puso en tensión fue el momento en el que el sacerdote decide sacrificarse. Por alguna razón me puso los pelos de punta, pero en general el juego tiene una atmósfera poco interesante. Luego, siguiendo con el tema del juego, no hay apenas variedad en la forma en la que avanzamos. Antes hemos hablado del tema de Resident Evil 7 y sus vídeos, en los que directamente estabas metido en una película de terror, o el momento Saw en el que debes de resolver los acertijos que nos ponen. Por el contrario, a Outlast solo lo he visto brillar en un momento en el que salimos al patio. No vemos casi nada, llueve y nos cuesta encontrar la salida. Ese digamos que ha sido el único momento que me ha puesto un poco tenso de toda la trama. Pero es que incluso la mecánica principal de este Outlast, que es la cámara con visión nocturna, no nos hace sentir inseguridad. Yo me he pasado todo el juego, grabando más de 1 hora y media de cámara y me han sobrado pilas. Y eso que por lo general no soy un buen jugador. Si este juego tiene en él la palabra survival horror, debe hacerte sentir agobio, hacerte sentir que cada uno de los recursos que utilizas puede ser el último y estar de alguna manera alerta. Entonces, ¿qué tiene Outlast de especial? ¿Que es un walking simulator en el que huimos de monstruos de turno? Ni siquiera eso lo hace especial, porque antes de Outlast estaba Amnesia, que hacía esto pero mucho mejor. Amnesia sí que tiene una atmósfera opresiva, y sí que te ponen en tensión más de una vez. De hecho, la inteligencia artificial de Outlast es muy simple. Se nota que está en su ADN ser un juego muy comercial y que siempre que me escondo, el monstruo mira en todos los lados. Y es que yo me podía tirar escondido minutos y minutos, hacerme un té, volver y no pasaba nada. No me siento inseguro. Y a mí me gustaría esa sensación de no saber qué va a hacer el monstruo, de no saber si va a abrir o no la taquilla o si va a mirar debajo de tu cama. Que esa es otra. Y hablando de monstruos, solo puedo pensar lo genéricos que son. En Silent Hill siempre tuvieron en cuenta que fueran monstruos que representaran algo, que nos dieran realmente miedo, que se movieran raramente o que directamente hicieran cosas tan inmorales que los pelos se nos pusieran de punta. Pero no, Outlast es eso, monstruos feos, musculosos. Por otro lado, el escenario es estable y no ocurre nada. Es una pena porque ya hace la tira de años Resident Evil Remake suponía un estrés importante. El ver un cuervo observándote del que no sabrías si te atacaría, o zombies perro que entraban por las ventanas, pero Outlast no hace nada. ¿Y entonces por qué triunfa Outlast? Simple y llanamente, YouTube y jumpscare. Five Nights at Freddy es un juego que se basaba únicamente en dar sustos, e implantó en la mente del colectivo que el terror es eso, pegarte un susto y saltar de la silla. Los youtubers han reforzado esta falsa idea del terror, por no hablar de la cantidad de películas de este género que se enfocan solo en eso. Personalmente me gustan las películas antiguas de terror. Se centraban en crear algo oscuro, en monstruos que de verdad daban miedo, y no solo por su aspecto físico, sino por los actos que llevaban a cabo. La última película de It me gustó porque está hecha por un señor que entiende el terror en su vertiente más básica, y en la que solo hubo 2 jumpscares en las 2 horas que duró. Outlast bebe de todo el cine de jumpscares y se centra en un terror que no da miedo, sino sustos, y no me malinterpretéis, no digo que no sea disfrutable, digo que no es un buen juego de terror por todos los fallos que tiene. Luego tenemos The Call of Cthulhu, un juego que ya ha sido anunciado y que saldrá en este mismo año. The Call of Cthulhu va a ser un homenaje a la obra de Lovecraft y tratará varios de sus relatos más famosos. Si el señor Lovecraft viviera en esta época, os puedo asegurar que Outlast no lo tocaría ni con 2 capas de látex en sus manos. El verdadero terror está en la atmósfera, en lo que no podemos ver, en todo aquello que nos imaginamos, no en monstruos hipermusculados muy feos.
Espero que en el futuro volvamos a un enfoque de terror más trabajado, con menos jumpscares y más atmósfera, con un cuidado de la música y del sonido que realmente nos aterrorice y que haga que nos tiemble la mano al entrar en el próximo nivel. Pero mi sentido común me hace pensar que volveremos a la fórmula original, una, otra y otra vez. Outlast es lo que he dicho al principio del vídeo, una hamburguesa de McDonald's de €1, perfecta para aquellos que no hayan probado la visión de los maestros del terror y de las obras que derivan de ellos. Pero ¿qué queréis que os diga? Yo prefiero un buen trozo de lubina al horno, con verduritas y patatas a lo pobre. Quien quiera jugar a Outlast, que lo juegue, que yo me quedo con el señor Lovecraft y sus dioses primigenios.